Bueno, de análisis. Creo que tenemos ya al otro lado de la pantalla a algunos de los expertos. Ahí tienen a Luis Rodrigo de Castro, a Abel Amón. Luis Rodrigo, primeras impresiones tras este intercambio de Xi Jinping y Vladimir Putin. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué sientes y qué sacas de aquí? ¿Cuál sería tu titular? Pues a mí me ha sorprendido bastante, por ejemplo, que el presidente el presidente ruso hiciera alusión al derecho internacional y a todas estas, también ha hablado de el papel de la ONU, bueno, todo este engranaje internacional, cuando hay un hecho que se le olvida, y es que precisamente quien ha violado el derecho internacional ha sido Rusia por orden suya, e invadiendo un país soberano con unas fronteras reconocidas desde principios de los 90. Con lo cual, eso a mí me ha resultado cuanto menos paradójico. También la frase de Xi Jinping: estamos en el lado correcto de la historia y bueno, pues apostamos por la paz, el diálogo. Está muy bien, ¿no? Yo creo que al final el titular que nos deja este encuentro es que tanto China como Rusia están intentando medrar y hacer frente a las sanciones que Occidente ha impuesto, precisamente, por ejemplo, evitando el pago en dólares y evitando el dólar y cualquier otra moneda occidental como moneda de cambio, ¿no? Yo creo que ahí hay algunas cuestiones que son interesantes, sobre todo de cara a los próximos días y a los próximos meses. Bueno, y efectivamente, y vamos a ver cómo acaba todo esto. Abel Amón, economista especializado en Europa del Este, que está también por aquí. Abel, ¿qué tal? Buenas tardes por mi parte, que os estoy como asaltando, os dejaba con Marta y os recojo yo. Abel, ¿cómo ves tú la circunstancia? Porque parecía que se iba a hablar de paz, amén del importantísimo acuerdo comercial, parecía que se iba a hablar de paz, y el giro cuando ha dicho Putin: me he enterado de que Reino Unido va a enviar proyectiles con uranio empobrecido. Ha sido un giro importante en el propio discurso del presidente ruso. Bueno, la visita de Xi Jinping tiene un carácter simbólico muy fuerte, porque es la primera que hace después de la pandemia y después de autoproclamarse, secretario general del Partido Comunista y perpetuarse un poco en el poder. Y es muy significativo esto de que estamos en el lado bueno de la historia, a la vez que se apela, como ha dicho el compañero, al derecho internacional, que ha sido claramente vulnerado por Rusia invadiendo Ucrania y ya anexionándose en su día Crimea. Yo no he visto ninguna noticia así sorpresiva. Está claro que China, en el aspecto comercial, está muy beneficiada de esta situación. Aumentar las compras de energía a Rusia a buen precio le favorece, y expandir sus exportaciones a Rusia también. Lo de la utilización del yuan y del rublo como moneda de referencia a China, a Rusia le viene bien, pero a China su principal mercado son Occidente, y va a seguir utilizando el euro y el dólar, por supuesto. Entonces, han sido unas declaraciones por un lado curiosas, pero por otro lado bastante esperadas. No sabemos el apoyo militar que le va a dar China a Rusia, si se lo va a dar de manera... Yo escuchaba analistas de la oposición rusa que decían que posiblemente haya algún tipo de apoyo militar, pero no significativo, que pueda decantar claramente, digamos, la batalla a favor de Rusia, porque esto, lógicamente, impediría el desarrollo económico de China con Occidente, y es algún misterio que tendremos que ir desvelando poco a poco, y no sabemos los planes futuros de China al respecto. Pero está claro que esta visita, de cara a su posición frente a Estados Unidos sobre todo, pues es claramente significativa. En esa misma línea, creo que está también, efectivamente, le veo ahí a Adrián Díaz, China no va a dar, dice Abel, un paso significativo en lo que a la parte militar se refiere, porque efectivamente sería un conflicto. Bueno, estamos viendo, hoy hemos visto vetos, por ejemplo, a las compañías de chips que quieran operar que desde Estados Unidos quieran operar en China. Si elevan su producción, pierden todas las subvenciones. Es decir, en realidad Estados Unidos sigue dando esos pasos que también son importantes. Yo no sé, Adrián, ¿cuál es tu lectura de lo vivido aquí? ¿Y crees también que China sigue en ese lado, no sé si correcto, pero desde luego por la paz en el conflicto? Sí, yo creo que sí que China se está intentando posicionar en un punto neutral. No sé si está en el lado correcto de la historia, pero sí está intentando ceñirse al derecho internacional. En este caso, podríamos discutir la posición en todo caso de Rusia por la invasión de Ucrania y
por haber vulnerado ese derecho internacional, más allá de que ellos obviamente explican sus razones y explican que primero se han vulnerado otro tipo de acuerdos internacionales, pero en el caso de China vemos claramente que es la única potencia que hasta ahora se puede permitir el lujo de intentar, como mínimo intentar, hacer de mediador, ya que el resto de potencias mundiales sí se han posicionado e incluso están suministrando armamento. China no ha suministrado armamento hasta el momento, pese a que los medios internacionales lo llevan repitiendo día sí día también desde que empezó la guerra. Es la única potencia o el único país relativamente relevante que ha presentado un plan de paz, un plan que incluso los analistas que no tienen mucha simpatía por China han aceptado que hay puntos que podrían resultar sorprendentes o que podrían resultar muy agresivos con respecto a la política rusa, y es el único país que se ha prestado a ello. Y más allá de esto, esta reunión, que yo creo que va en paralelo a todo lo que estamos viviendo en la guerra, es una reunión comercial que forma parte, sobre todo esta rueda de prensa, más que el acuerdo, esta rueda de prensa forma parte de la guerra informativa en la que vivimos y, por tanto, se utiliza un acuerdo económico para cada uno vender su punto de vista sobre otros eventos que están sucediendo, en este caso la guerra, pero al final tenemos un acuerdo económico y prácticamente no tenemos ninguna información relevante que nos saque de ese acuerdo económico. Incluso me ha sorprendido ver a Putin hablando de eventos deportivos para juventudes, un poquito haciendo un guiño a los eventos deportivos a los que Rusia se ha visto boicoteado. Es decir, lo que he visto aquí es un acuerdo económico en el cual cada uno después ha intentado vender su posición. Vamos por partes ahora, y con todo lo que estábamos viendo y tras esta reflexión vuestra, os quiero también repreguntar algunas otras cosas. Lo primero, estamos conociendo que China en general ha reducido la inversión en bonos del gobierno de Estados Unidos a sus mínimos históricos. Es decir, se está produciendo claramente una guerra en el mercado de divisas importante y sobre todo de la interdependencia ante el temor de que unos y otros puedan cortar determinados flujos de capital o cambiar en exceso el valor de la divisa, algo que, por ejemplo, como hemos visto con los bonos estadounidenses en algunos bancos, puede ser perjudicial ante las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. Lo cierto es que China ha reducido la inversión en bonos del gobierno estadounidense a su mínimo histórico. ¿Creéis que también, igual que los acuerdos comerciales con Rusia, Abel, Adrián, Luis Rodrigo, están todo el mundo reenfocándose a esa salida? O sea, mientras no hay una guerra abierta entre China y Estados Unidos como tal, declarada oficial, pero por detrás, en lo financiero, parece evidente que unos huyen de los otros. Bueno, hay una desconfianza mutua. Está claro que, por ejemplo, con el tema de las redes de 5G, que fueron vetadas en Estados Unidos o en el Reino Unido, pues ya Occidente se ha dado cuenta de que hacer que determinados tipos de negocios claves con países, digamos, no amigos puede ser peligroso, y China también está diversificando y preparándose pues para un potencial aumento de sanciones en su economía. Pero yo creo que los planes económicos de China están muy enfocados todavía a Occidente. De hecho, la nueva ruta de la seda, el papel de Occidente es clave. Entonces, yo considero que a China, encima, después de una situación de pandemia como la que ha atravesado, y necesita una ampliación de su perspectiva económica, y para ello es fundamental contar con Occidente. Está claro que los dos grandes bloques económicos del mundo pues se miran con recelo. Además, no sabemos cómo se va a desenvolver el asunto de Taiwán, que es otra cuestión a la que merece prestar mucha atención, y está claro que se está intentando diversificar, ambas potencias están intentando diversificar y minimizar posibles consecuencias a futuro. Pero a día de hoy, pues yo creo que la interdependencia de China y de Occidente es grande y va a seguir siendo así. Luego me gustaría comentar también el tema que comenta el compañero sobre la situación de Rusia como paria mundial, aislado de todo evento deportivo o cultural incluso,
Y entonces aparece aquí esta mezcla que han planteado los dos presidentes, ¿no? De unos eventos deportivos que no se sabe muy bien, pues no sé, pues sean juegos de la juventud de chino-rusa o de los países amigos, porque lo que está claro es que Rusia a día de hoy está excluida de los Juegos Olímpicos, de las principales competiciones deportivas, y es algo que a Vladimir Putin realmente le está fastidiando bastante. Sí, sí, sin ninguna duda. Por lo menos lo parece y efectivamente se ha quedado plasmado también entre ambos. Respecto a este asunto financiero, Luis Rodrigo, Adrián, esa guerra de divisas que hay por detrás, el Banco Central de Rusia pidiendo a los bancos que los pasivos los transformen y dejen de tener dólares, esa presión que está habiendo tan fuerte, yo no sé si va a derivar o no, lo decía también Abel, en una diatriba militar posterior, pero ¿cómo veis vosotros ese asunto y quién creéis que sale perjudicado? Yo, en lo que habéis comentado de China, simplemente creo que, bueno, pues el país asiático está reposicionando sus intereses, ¿no? Sale de un contexto de la pandemia, China ha ido un poco por detrás en el tema de las vacunas, lo hemos visto a principios de año acerca de cómo el COVID, ¿no? Esa estrategia de COVID-0 comenzaba a impactar en la economía. Yo creo que al final China está dentro de esa búsqueda de sí misma en la escena internacional como gran potencia. Lo que está haciendo es no jugarla toda a una carta, lo decían, han utilizado la frase de protección ante terceros, ¿no? Creo recordar, he anotado yo, por ejemplo, por aquí. Yo creo que ese uso de las monedas nacionales, el rublo, el yuan o algunas monedas amigas, por así decirlo, ¿no? Se encuadra dentro de este reposicionamiento, de esta reconfiguración de la política exterior china, pero que va muy ligada a la parte económica y, al final de cuentas, yo creo que lo que está buscando China es no ser tan dependiente en el ámbito económico, también de la parte estadounidense, ¿no? De jugar con una mayor autonomía respecto al bloque occidental, de hacer valer sus intereses, más allá de que puedan casar o no con Occidente, pero precisamente para tener una autonomía, una independencia incluso mayor que le permita jugar esta baza de free rider en algunos sentidos y precisamente intentar obtener una serie de ventajas, una serie de beneficios en un contexto como el actual, que no llega a romper con Rusia, sino todo lo contrario. Estamos viendo que incluso han incrementado su relación comercial, cosa que a Rusia también pues le viene muy bien porque ve en China la balsa, ¿no? El chaleco salvavidas sobre el que, bueno, intentar resistir las sanciones que le han sido impuestas, pero yo le marcaría todo dentro de este reposicionamiento de China como gran líder en la escena internacional, no solo en lo político, también en lo económico. Y un poco hilando con lo que decíais, pues a mí también me ha resultado cuanto menos curioso, ¿no?, que hablaran de eventos deportivos cuando Rusia, bueno, pues fue excluida de las fases de clasificación de la próxima Eurocopa del 24, de los Juegos Olímpicos, es decir, cuando hay todas estas sanciones, no solo en lo económico o en lo político, también que se trasladan al ámbito deportivo, ¿no? La verdad es que eso, bueno, está por ver cómo se va a trasladar, pero yo insisto, creo que China está intentando en lo monetario también ganar independencia o por lo menos autonomía respecto al bloque occidental. Adrián. Sí, coincido con mis compañeros. Existe una interdependencia entre China y, bueno, los diferentes bloques, y a la vez China está intentando ganarse esa independencia o un poquito librarse de algunos lazos que pudieran suponer problemas en el futuro. Es ciertamente, más allá de quién tenga o no razón en la guerra y de los dos bloques, bajo mi punto de vista fue un paso en falso lo que hizo Estados Unidos congelando activos rusos en el exterior, porque fue de alguna manera un red flag para todos los posibles futuros enemigos o países que puedan llegar a tener un conflicto con Estados Unidos. Y por tanto por ahí va una parte de esa digamos, independencia que quiere lograr China de posibles sanciones futuras. El tema de que China y Rusia comercien en monedas, ya sea el yuan o ya sea el rublo, podría parecer que es lo más lógico del mundo y en cambio no se había hecho no se había hecho jamás. Realmente vivimos bajo un de facto patrón dólar y todos los países lo utilizan en sus relaciones, pero es curioso además que dos supuestos enemigos de Estados Unidos en sus relaciones entre ellos utilicen el dólar, es decir, utilizan la moneda de ese supuesto enemigo. Por tanto, que se haya llegado a un 65% de intercambios comerciales en rublos o yuanes es un dato
yo creo, importante, que creo que irá en aumento en el futuro, que China está intentando replicar con otros países, como Arabia Saudí, como Argentina, como Brasil. Es decir, lo está intentando a todos los niveles, tanto en diferentes organizaciones. Han hablado de BRICS, han hablado de diferentes organizaciones donde quizá China y Rusia tienen más peso que en otras. Han reivindicado a la ONU, lo que es bastante curioso, porque estábamos acostumbrados a que eran habitualmente los occidentales los que reivindicaban esta organización, y lo que vemos es que esta organización ha perdido peso a nivel mundial, hasta tal punto que son China y Rusia quienes la reivindican y quienes reivindican volver a las normativas de la ONU, más allá de que por la parte de Rusia podamos notar hipocresía en ese sentido. Y un poquito, solo por concluir y resumir lo que han comentado mis compañeros, es este juego en el que se ve envuelto China de, por un lado, intentar, por un lado, verse en una interdependencia con las potencias occidentales, y en otro, ir logrando su independencia o, como mínimo, soltando lazos que pudieran perjudicarla en el futuro. China, al no posicionarse directamente, porque hablamos de dos bloques, siempre mezclando a China y Rusia, pero al no posicionarse directamente o activamente en el bloque de Rusia, lo que intenta es, por un lado, guardarse la baza de poder hacer de mediador y de ente neutral, y por otro, no romper lazos con Occidente. Es decir, China quiere jugar en las dos bandas en este sentido, beneficiarse de todas las relaciones que tiene con Occidente y a la vez ser el único punto de anclaje de Rusia, más allá de India y otros países menos relevantes, en este juego geopolítico. Vamos a tener tiempo de comprobar todo lo que ocurra. Algunos desde el gobierno ruso están ya insinuando que está cerca el tema nuclear. Bueno, tiempo vamos a tener todo esto, desde luego, de comprobarlo y de verificarlo. Y bueno, son pasos que vamos a dar de forma inexorable, porque como no depende de nosotros, tiempo vamos a tener para evaluar exactamente qué puntos alcanza el conflicto, qué puntos no y dónde estamos. Desde luego contaremos con vosotros para que nos ayudéis a darle luz a todas estas cuestiones cada vez que ocurran. Adrián Díaz, asesor de desarrollo de negocio en Asia, gracias. Como también le estamos agradecidos a Abel Amón, economista especializado en Europa del Este, bueno, más de 20 años ya de experiencia directiva allí precisamente en Rusia, y Luis Rodrigo de Castro, que siempre es un placer también contar contigo, como no puede ser de otra manera. Gracias a los tres por este ratito. Tenemos que frenar